Vamos a calcular estos tres límites en los que observaremos que todos ellos son de la indeterminación 1 elevado a infinito. Y para resolverla recordamos que las expresiones cuyo límite son el número e, tenemos una con la variable tendiendo a infinito, que es 1 más 1 partido por x elevado a x, y también cuando la variable tiende a 0, límite cuando t tiende a 0 de 1 más t elevado a 1 partido por t. Cualquiera de estas dos expresiones, haciendo el cambio de variable 1 partido por x igual a t, pasamos de una a otra y las dos equivalen al número e. Existe también una fórmula para resolver estos problemas que se puede aprender de memoria, pero también se puede olvidar, por lo tanto vamos al final del ejercicio dar esa fórmula, pero vamos a intentar aprender el procedimiento para calcular estos límites sin aprender la fórmula de memoria. El primero tenemos por tanto límite cuando x tiende a 0 de coseno de x elevado a 1 partido por seno de x. Con x tendiendo a 0, coseno de x tiende a 1 y 1 partido por seno de x tiende a infinito. De manera que, como tenemos x tendiendo a 0, vamos a utilizar esta expresión. Debemos tener 1 y una suma, 1 sumando una función que tienda a 0 y exponente 1 partido por esa función. Por lo tanto, tenemos límite cuando x tiende a 0 y vamos a sumar y restar 1 al coseno para no alterar la expresión y tener el 1 sumando. De esta manera aquí ya tenemos una función que tiende a 0 con x tendiendo a 0 y la expresión 1 más esa función. Ahora necesitamos que esta expresión coseno de x menos 1 aparezca como denominador en el exponente. Por lo tanto, simplemente multiplicamos y dividimos el exponente por esa expresión, 1 partido por coseno de x menos 1, y multiplicamos por coseno de x menos 1 para no alterar la expresión. Y tenemos 1 partido por seno de x de la expresión inicial. Entonces aquí ya tenemos este límite cuando x tiende a 0 de 1 más coseno de x menos 1 elevado a 1 partido por coseno de x menos 1 y el exponente por propiedades de los límites, límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 partido por seno de x. Esto es el número e que está elevado al límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 partido por seno de x. Y ahora esta es una indeterminación de la forma 0 partido por 0. Cuando x tiende a 0, coseno de x tiende a 1, 1 menos 1, 0, seno de 0, 0. Por lo tanto, vamos a resolver esa indeterminación multiplicando y dividiendo el numerador por el conjugado de coseno de x menos 1, es decir, por coseno de x más 1. De manera que en el denominador tenemos seno de x por coseno de x más 1. Entonces en el numerador tenemos suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Coseno al cuadrado de x menos 1 al cuadrado 1. Partido por seno de x por coseno de x más 1. Bien, la relación fundamental de la trigonometría es seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1.
Por lo tanto, coseno cuadrado de x menos 1 es igual a menos seno cuadrado de x. De manera que podemos simplificar un seno de x en el numerador y el del denominador, y de esa manera hemos resuelto la indeterminación, pues tenemos en el numerador menos seno de x, en el denominador coseno de x más 1. Cuando x tiende a 0, esto tiende a 0 partido por 2, que es 0. Por lo tanto, el límite es e elevado a 0, que es igual a 1. Y el límite que nos pedían es 1. El segundo límite, también con x tendiendo a 0, tenemos ya 1 más y una función que tiende a 0 con x tendiendo a 0, por lo tanto tenemos una base que tiende a 1 y 1 partido por seno al cuadrado de x que tiende a infinito cuando x tiende a 0. Bien, como aquí ya tenemos la expresión 1 más, simplemente necesitamos 5x cuadrado que esté como exponente 1 partido por 5x cuadrado. Por tanto, escribimos 1 más 5x cuadrado elevado a 1 partido por 5x al cuadrado y multiplicamos por 5x al cuadrado para no alterar la expresión y tenemos el exponente inicial 1 partido por seno al cuadrado de x. De manera que este límite es el número e y por propiedades de los límites este límite pasa también al exponente. Tendremos e elevado al límite cuando x tiende a 0 de 5x cuadrado partido por seno al cuadrado de x. Como x y seno de x son infinitésimos equivalentes, cuando x tiende a 0, x partido por seno de x vale 1, o seno de x partido por x, y si está elevado a una potencia igual también vale 1. Por lo tanto, esto es e elevado a 5. Recuerdo la equivalencia del seno y de x. Este límite es 1, por lo tanto si elevamos al cuadrado o a cualquier potencia sigue siendo 1. Bien, y en el tercero tenemos límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido por x, precisamente, es decir, este límite es 1, y aquí tenemos un exponente seno de x partido por x menos seno de x. Con x tendiendo a 0, este exponente tiende el numerador a 0 y el denominador también. Por lo tanto, tenemos una indeterminación 0 partido por 0 en el exponente. Vamos a observar que este límite es infinito y por tanto tendremos la indeterminación 1 elevado a infinito. De manera que el exponente tiende a... Vamos a resolver el límite del exponente. Para ello, como todavía no estamos utilizando la regla de L'Hopital, vamos a pasar este seno de x en el numerador a dividir al denominador y serían expresiones equivalentes. Es decir, 1 partido por x menos seno de x dividido por seno de x. Si realizamos esta fracción, tendremos la expresión inicial. Y entonces podemos separar el denominador en resta de dos fracciones. Tendremos límite cuando x tiende a 0 de 1 partido por x entre seno de x menos seno de x entre seno de x 1. Y como hemos visto que x y seno de x son infinitésimos equivalentes, con x tendiendo a 0 esta expresión tiende a 1, tenemos 1 menos 1 en el denominador, por lo tanto una constante 1 dividido por un número que tiende a 0 es infinito.
y por tanto efectivamente el límite inicial es de la indeterminación 1 elevado a infinito. Por tanto vamos a operar buscando tener 1 más la función seno de x partido por x menos 1 elevado a seno de x partido por x menos seno de x. Operamos ahora esta función y tendremos límite cuando x tiende a 0 de 1 más seno de x menos x en el numerador partido por x y elevado a seno de x partido por x menos seno de x. Ahora necesitamos tener en el exponente esta función que tiende a 0, pero 1 partido por la función, o bien la inversa x partido por seno de x menos x. Por lo tanto, escribimos límite cuando x tiende a 0, 1 más seno de x menos x partido por x, y x partido por esta función, x partido por seno de x menos x. Como ya teníamos x menos seno de x, que es esto mismo cambiado de signo, simplemente nos queda en el exponente anterior menos seno de x. Y hemos multiplicado por x, debemos dividir por x. Si realizamos este producto, cancelamos x y nos queda menos seno de x partido por seno de x menos seno de x. Podemos cambiar el signo al denominador y obtenemos, como vemos, este mismo exponente. De manera que ahora ya tenemos aquí el número e elevado al límite cuando x tiende a 0 de menos seno de x partido por x. Y este límite ya sabemos que es menos 1. Por lo tanto, el límite es e elevado a menos 1. Bien, la fórmula que comentaba es que si tenemos el límite cuando x tiende a cualquier número, por ejemplo c, de una función f de x elevado a g de x, si este límite es de la forma o de la indeterminación 1 elevado a infinito, para resolverlo este límite es igual a e elevado al límite cuando x tiende a c del exponente g de x por la función menos 1. Si aplicamos esta fórmula en todos estos casos obtenemos el mismo resultado. De hecho, todos estos procesos equivalen a, al final, aplicar esta fórmula, o esta fórmula se deduce de todos los pasos que damos para resolver de esta forma estas indeterminaciones.